Muy bien, así damos comienzo. Estamos trabajando con el libro del viaje iniciático de José Luis Parisé, Adriana y Agus. En este caso, a Adriana Bauducco nos va a estar presentando estas primeras partes del libro y de las ideas de José Luis. Contamos con la ayuda, qué grande, y Zulma. Sí, Siempre. okay. Así que, bueno, muy bien. Atentos los corazones y las mentes. Todo tuyo, Adri. Bueno, gracias David, gracias a todos. Bueno, vamos a comenzar este viaje que hoy parecía que iba todo a comenzar medio saltadito, pero lo vamos a llevar bien, con alegría, con mate o con lo que sea, vamos a ir viajando, surfeando piedras. Bueno, dale a la otra, Zulmi, a la otra filmina, por favor. Bueno, esto es bienvenidos, ¿no? Al viaje y a esta escuela que fundó, que armó Parisé, ¿no? Es la primera escuela de investigación en psicoanálisis y ocultismo, utilizando, ¿no?, la palabra ocultismo. Y él lo que dice, vamos a eso ahí. Bueno, esta no es lo que él habla es ¿qué es una escuela? En la escuela es donde hay compañeros y uno comparte, ¿no? Y hay un compartir desde quien... Él a lo que habla es que la mayoría de las escuelas hay un profesor que habla y unos alumnos que escuchan, ¿no? Él lo que propone es una escuela totalmente diferente. Él habla de una escuela donde se estudie, pero que todos estén compartiendo su tiempo libre. Es donde él dice que en esta escuela es donde se aplica el tiempo libre. Él quería armar una escuela donde aplicar tiempo libre. Como él dice, fundar un tiempo propio. Y se plantea libre de qué? Es un tiempo libre del deseo del otro, ¿no? Esa es una verdadera escuela, donde no hay un profesor que desea que yo aprenda lo que él me quiere enseñar, sino que sea mutuo, que no se sepa quién es el profesor y quién es el alumno, ¿no? Y la escuela de Parisé quiere un lugar donde quien participe enseñe de un lado o del otro, no importa. Y de ahí surge el nombre, ¿no? Y como decíamos con Agus, que hacíamos la comparación, ¿no?, de lo que es nuestra escuela, lo que es la escuela espiritual, Matrix, con respecto a esta escuela de la que habla también Parisé, ¿no? Esto que nosotros estamos planteando, que plantea, digamos, que empezaste vos, David, tiene mucho que ver con eso, con el compartir nuestro tiempo libre, y lo que hablábamos el otro día, sobre todo libre del deseo de otros, ¿no? De querer ser de la manera que otros quieren que seamos, ¿no? Bueno, ser como somos. Y bueno, vamos a la otra, Zulmi. Bueno, ahí ven, Agus usó imágenes de escuelas que no tengan que ver mucho con la típica, ¿no?, de estar todos ordenaditos y sentados escuchando, sino que sea un tiempo de compartir con alegría. Bueno, y después,
Otro punto de ellos era conseguir un lugar donde reunirse, ¿no? Ese fue un momento determinante, porque como tuvo ciertas piedras en el camino, y en ese momento, para él era un momento determinante. Esas son imágenes que pueden ir viendo, no tienen ninguna... Ese es otro estilo de colegio también, ¿no? Después dice que hay un momento determinante, ¿no? Ahí vemos la imagen de una niña con muchos libros, ¿no? Pero el momento determinante, ¿cuándo es? Es cuando alguien trasciende y sale del círculo ese de baba que estábamos hablando la semana pasada, ¿no? Y entonces en un momento se habían quedado sin lugar donde reunirse, y bueno, y aparece la posibilidad de un lugar que se le ofrece una de las amigas de él, una de las que también estaban en la escuela esta, y ese fue como un momento determinante para salir de ese círculo de vaga, porque como que ellos pensaban que no iban a poder seguir con la escuela, y esta amiga les ofrece un local, y entonces van a empezar a reunirse en ese local, y bueno, lo que él dice es que hay que encontrar ese lugar ahí, y se juntan, y lo importante es que él piensa es que cuando alguien decide no ceder en su deseo, nada puede frenarlo, porque en un momento hubo como un quiebre, digamos, que los tenían amenazados, incluso a unos amigos que él tenía, bueno, y surgió este local, y entonces se van ahí, y él empieza a preparar todo el lugar, lo cierran, y este comienzo empieza a ser determinante en la vida digamos, de esa escuela, ¿no? Ese es en el momento en que alguien, digamos, trasciende, da un paso hacia afuera del círculo de baba que le han trazado alrededor. En este caso, él siente como que el haber, eh, el haber decidido continuar con la escuela y seguir reuniéndose, ese era un momento determinante. Y también dice que los grandes pasos en la historia significaron salir del círculo de baba, ¿no? Eso también lo hablamos el otro día. Esto es lo que está diciendo ahí en la filmina. Si hablamos de un viaje iniciático, hablamos de un viaje hacia afuera del círculo de baba, en cualquier área que este se presente, ¿no? Eso lo mismo pasó en la historia. Y después, pasar la otra filmina, también dice: quien voltea las paredes que le han levantado, detrás de las cuales le han asignado vivir, ya se inició en su viaje, ¿no? Vamos a la otra. Les pido disculpas si esta parte sale un poco así como rara, porque no era la parte que me tocaba, entonces estoy tratando de decirlo lo más clarito posible. Bueno, vamos ya a la otra. Y bueno, esto ya se está iniciando el viaje, ¿no? Y lo que también podemos ver es que la vida es según como la mires. Miren en
en el dibujito de la filmina, ven que hay un bichito de un lado y otro bichito del otro. Uno dice que hay una piedra en el camino, y el otro dice un puente. Es lo que hablábamos recién con ustedes, chicas. De lo que pasó, bueno, lo podemos usar como un momento de ayuda a esa piedra para poder pasar hacia el otro lado, o hacia arriba, o como escalón, ¿no? O verlo como un obstáculo. Lo que él dice también, lo que se dice es que hay que esperar lo inesperado, ¿no? Quédate ahí en esta filmina, solo. Hay que esperar lo inesperado. Hay que utilizar la piedra como una posibilidad, ¿no? No hay modo de frenar a quien decide seguir caminando. Por eso es lo que decíamos, que nada es un obstáculo. Todo depende de cómo lo vea cada uno. A pesar de que pueda haber miedo, duda, ¿no? Bueno, y ellos entonces encontraron el lugar y utilizaron cartulinas negras, blancas, para tapar las paredes, porque dicen que los colores negros o blancos ayudan a mantener la energía tanto en un lugar que no pase, que no se vaya ni que entre otra energía, ¿no? Entonces ellos lo primero que hicieron, taparon todo de negro, pusieron unos cartones negros en la vidriera para que no se escapara ni entrara nada. Y también nos habla de, como ven acá, infinidad de símbolos, que en la filmina se ve, de las religiones, ¿no? De símbolos religiosos, que tienen ritos y costumbres, todos tienen una explicación. El tema es que la mayoría de las religiones de hoy, ¿no? Como nosotros las conocemos, solo repiten, son solo símbolos o rituales o costumbres que se repiten, sin saber por qué ni el para qué. Es una profunda ignorancia eso, y hay mucho temor de sacar a la luz. En general, los religiosos no quieren, sobre todo los que tienen control de esas religiones, no quieren que se sepa millones de cosas que no se saben, ¿no? El unir las manos para rezar, no se sabe qué significado tiene. La mayoría se pone a rezar y juntan las manos y se arrodillan y no tienen ni idea de lo que eso significa, ¿no? Dice Parisé que es importante, que lo que empieza a hacer el ocultismo es sacar eso a la luz. Es ver qué está oculto detrás del origen, digamos, cuál es el origen de esos símbolos, ¿no? De esas costumbres. Por ejemplo, lo de unir las manos lo comparten casi todas las religiones. Y yo creo que si hacemos una encuesta, la mayoría de los fieles no saben bien el porqué. Y bueno, cuanto más se quiere profundizar en los orígenes de las prácticas y de las doctrinas religiosas, más es necesario trascender lo religioso. Porque llega un momento que hay que trascenderlo. Y la Iglesia, en general, prohíbe investigar esos orígenes, de los mismos que la Iglesia enseña. No quieren que investiguen, porque eso es parte del saber oculto de las religiones. Y al sacar a la luz esa información, ponen de manifiesto lo vacío, lo deformado de la religión. Pasá si querés, Zulmi, a otra filmina. ¿No? Acá ven que se pregunta, porque no entienden, ¿no? Somos
como niños. Bueno, y el ocultismo lo que viene a hacer es a sacar a la luz esa información. ¿No? Pone esa información, pone de manifiesto lo vacío, lo deformado de la religión. Y eso a muchos no les gusta. Por ejemplo, juntar las manos cierra la energía, lo que significa es el cerrar la energía. Nosotros en yoga también. Lo que pasa es que en yoga te lo enseñan desde el principio el significado. En cambio, en la iglesia nunca nos dijeron que juntar las palmas significaba cerrar el círculo de energía, ¿no? de nuestro cuerpo, o extender las palmas hacia adelante, como hace un sacerdote, significa dar energía, y que la gente también levante las manos así, con palmas hacia adelante también, y se hace como un intercambio de energía. Y en cuanto empezamos a avanzar en dirección a los orígenes de lo religioso, ahí es donde ingresamos al saber oculto. Y las religiones son deformaciones de su base original. Y el ocultismo es un obstáculo para esas creencias, para las creencias, ya sean religiosas o no. Entonces se prohíbe. Y la solución del ocultismo, de la iglesia, o de la religión, digamos, la solución de la religión frente al ocultismo, ¿qué es? Prohibir. Prohíbo, y yo digo que eso es diabólico, que eso es una secta, que eso es dañino, ¿no? Entonces lo prohíbo. Y al desocultar el ocultismo, al desocultar lo oculto, ¿qué empieza a pasar? Porque ahí Parisé lo que cuenta también es que iban a la escuela, iban muchos sacerdotes a querer aprender, a querer saber un poco más profundamente, ¿no? En los orígenes de la religión. Pero él cuenta que a veces pasaba como que cuando empezaban a aprender, a saber, cuando volvían de nuevo a su religión, a sus trabajos, digamos, se encontraban con muchas preguntas. Y entonces muchas veces desistían estos sacerdotes, ¿no? Hay que estar preparado hay que querer encontrar esa información que está oculta, que la religión quiere ocultar. Yo cuando digo la religión es la religión, si ven ahí en la filmina, es la religión en minúscula y la otra es la religión, que es el verdadero origen, ¿no? Entonces, al desocultar lo oculto encontramos respuestas, pero también vienen preguntas nuevas. También se descubre el concepto original de Dios. Y entonces esos sacerdotes que estaban para aprender, llegaban y se encontraban con que habían aprendido el concepto original de Dios. Y eso por ahí ya a muchos de la iglesia no les servía. Entonces comienzan a darse cuenta que Dios no está en el exterior, en los rituales, sino en lo más esencial. Y Dios está en el origen de la misma religión que le impide encontrarlo. Es como un juego perverso, porque estoy buscando a Dios y es el mismo origen de la religión que me impide que yo lo encuentre de la manera en que la religión en minúscula pretende, ¿no? Entonces las autoridades de estas religiones con minúscula se inquietan, y entonces ¿qué pasa? El sapo comienza a tender la baba de la que hablábamos.
Entonces la religión subsistirá mientras logre ocultar a la religión en mayúscula. Bueno, y sabemos que las doctrinas ocultas de las religiones, está el cristianismo, esta es la gnosis, el judaísmo, la cabalá, el islamismo, el sufismo, el budismo, el zen. Es claro que hay un saber más profundo que el conocido y difundido. Y eso se le llama el saber oculto, ¿no? Bueno, y después en la parte 5, que es la última, pasala Filmina Sulmi. Bueno, acá tenemos una filmina como mostrando a programa Matrix protegido con un color como negro, ¿no? De protección. Que a veces uno lo ve como totalmente distinto y es el saber oculto. Después en la última parte de lo que él habla es que utilizaban plantas para saber el nivel de energía que había en el momento, así como colores también para elevar la energía o para a veces equilibrarla un poco, que son testeos, ¿no? De la energía del lugar. Después también habla de la música, que en ese momento, cuando estaban armando el local, uno de ellos había llevado una radio y justo estaba sonando una canción, Nadie podrá detenernos ahora, y otra que se llamaba Raíces, él se acuerda de eso. Y dice que en ese momento la música fue como un elemento mágico, que también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Como que todo era perfecto, la música, el momento, la armonía. Es necesario aprender a leer en los signos, eso dice también. Que los signos nos pueden decir si el momento que está sucediendo y si el paso que estoy por dar, que es un paso determinante, es correcto o no, ¿no? A través de los signos. Si hay algo que no fluye o los colores, o que hay que estar muy atentos, que todo tiene que ver con todo y todo tiene que estar en armonía, que eso va a hacer que fluya. Lo que él dice que esta primera reunión terminó siendo una fiesta, una alegría, una sorpresa, ¿no? Era el anuncio de un tiempo determinante para la escuela. Y que por primera vez en la historia de la humanidad pasa de Filmina Sulmi. Una escuela usaba la palabra ocultismo para nombrarse, nunca, jamás había pasado eso, ¿no? Y se terminó, bueno, llamando Edipo como Edipo Escuela de Psicoanálisis y Ocultismo. Bueno, creo que aquí hemos finalizado. No, a ver, no hay más, ¿no, Sulmi? Es la última. Hasta acá llegamos. Bueno. Muy bien. Gracias, Adri. Una genia. Muy linda la presentación, muy bien, muy clarito. Ay, no sé, disculpen si fue un poquito la primera parte, un poco porque como no era mi parte, tuve que empezar a rever todo. No, muy bien, muy bueno, muy bueno. Bueno, hora de compartir entre todos. Si alguno leyó los primeros capítulos estos de los que vos compartiste y subrayó algo y lo quiere compartir, o bien algo de lo que nombraste para analizarlo un poco más. Yo tenía marcado algunas cosas de las que vos marcaste acá también. Sí. Digamos por ahí, por ese camino.
Sí, estos dos, ¿Saco el PDF o lo dejo? sí, 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 no sé, salvo que alguno quiera mirar algo, quiera copiar algo. No, después quizás se puede compartir, ¿no? En el grupo el PDF. Sí, 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 sí. claro. Bueno, creo que lo que se rescata de esta primera parte es la iniciación de una escuela. Como verán, tenemos una escuela un poco similar, online. No lo hacemos presencial porque nos juntamos a todos lados, pero Matrix es yo había puesto hace mucho tiempo en la página programa Matrix puse, es un método, ¿no? Porque tiene una ideología a seguir. Eh, es decir, tenemos una ideología que parte desde una apertura. Si alguien entra a los grupos Matrix y se aferra a algo y dice esta es la verdad y no hay otra, bueno, es hora de hablar aparte y decirle, mira, no es este el camino de Matrix, ¿no? Pero nada, ni siquiera una, si dentro de alguien me dice, PNL es el único camino que existe y otro no, y yo lo voy a llamar aparte y le voy a decir, mira, no, tampoco. Justamente el programa Matrix contempla la totalidad que se encuentra en la información dentro de la Matrix, por eso se llama así. Y hacemos un estudio de esta gran ilusión que tiene códigos, ¿no? Tiene códigos, tiene símbolos, cada cosa es un símbolo, cada color, cada sonido, nos conecta con estados, nos motiva para tomar decisiones, nos mueve, y quien conoce la Matrix en esencia puede manejar la humanidad. No sé, hay una línea de pensamiento que dice que alguien que conocía bien la Matrix movió una, un aleteo de mariposa en algún lugar y ocasionó un aislamiento mundial, ¿no? Eh, que es eso, ¿no? Creo que, no sé en qué parte, pero bueno, yo solía decir que quien conoce los secretos de la Matrix, por ejemplo, eh, para hacer que el barrio conozca, en esos barrios antiguos, ¿no? De antes, no sé si ahora, que conozca una noticia, era solo cuestión de contárselo a la chismosa del barrio, ¿no? Y con un pequeño movimiento se genera una ola. Entonces, eso creo que es lo que buscamos nosotros como escuela. Eh, porque si bien nos contaste, Adri, en la iniciación de la escuela de Edipo, nosotros estamos en en esta escuela que ustedes eligieron también, que es la escuela Matrix, donde mantiene una ideología que es la apertura hacia el conocimiento de todos los ámbitos bastante complejos de la Matrix. Claro. Hoy en la oficina hablaba sobre el fraccionamiento, y fue muy bueno las consultas que me han hecho. Dice, pero ¿fraccionamos o vemos la totalidad? Bueno, en la Matrix está fraccionado todo, hay ceros y unos. Pero la contemplación de la totalidad es la que nos da paz. Es decir, estoy unido a todo. Una paz interna. Ahora, cuando me voy a jugar el juego, y en el juego de la OCA es casillero por casillero, ¿no? Puedo llegar a saltar varios casilleros, pero siguen siendo fracciones. Seguimos teniendo diferentes yoes, ¿no? Aunque ni siquiera exista el yo. Sigue existiendo uno que se llama David, aunque no exista el ego. O sea, dentro de este juego sí tenemos que fraccionar para saber jugar. Pero el que sabe jugar sabe que todo es uno y que la fracción no existe. Bueno, esta es nuestra escuela iniciática. Nosotros nos hemos iniciado en esto, ¿no? Y va a haber mucha mente rígida que quiera encasillarnos en una ideología, y esa va a ser la baba, ¿no? Y para muchos el miedo de salirse de la ideología del cristianismo, tiene miedo de dejar de decir, la única salvación es Jesucristo, y tiene miedo porque le han puesto una baba alrededor que se dice que si no haces eso te puedes perder en el infierno, ocultándonos la verdadera religión que religa todo.
Entonces, cuando decías, Adri, la religión con mayúscula y minúscula, fíjate, la religión es justamente una contradicción, desliga, ¿no? Entonces, toda religión es una contradicción en sí misma. Es una forma de ocultar la verdad. Bueno, esta es mi reflexión en cuanto a esta parte, Adri. No sé si alguien más quiere agregar algo más, por favor. Sí, ahí Carmita puso miedo a la libertad, ¿no? Claro, claro. Sí. Totalmente, sí, 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 sí. Y Pero, mediante todo esto que compartimos acá en el grupo, ¿no? De esto de leer los diferentes pensamientos, de vernos acá y saber que algunos son budistas, otros hinduistas, otros, que cada uno tiene o tuvo su iniciación en una religión, ¿no? A medida que fuimos compartiendo y fuimos razonándolo un poco, nos dimos cuenta que el objetivo de todas es uno solo, y que entonces no hay separación y no tendría por qué haber nada oculto, ¿no? Cuando lo importante de la religión o del pensamiento, de la creencia que tengamos, es realmente el final, el fin para el que estamos en este lugar, ¿no? Me pero parece. el miedo es tremendo. Yo lo digo desde haber sido un líder ahí de supervisor de pastores y teniendo a cargo muchos pastores, con solo 26 años. O sea, estuve bien metido yo en la iglesia evangélica, como ministro licenciado. Ahora, la baba que se te pone alrededor es muy fuerte, porque vos decís, yo di mi vida, aparte uno entregó años de vida a algo que después dice, bueno, pará, no era tan así. Entonces se genera el miedo a decir, pero uno quiere aferrarse a una verdad, y ahí está el problema. Cuando uno quiere aferrarse a una verdad que se diferencia a otra, es difícil que el ego pueda comprender que eso es justamente la contradicción a la verdad. Hay un libro que es de David Bohm, que yo lo suelo nombrar, creo que nadie lo leyó, pero es medio plomo, es ciencia, se llama la, el orden implicado se llama. El orden implicado. Si alguien se atreve a leer las primeras 20 páginas, aunque sea de ese libro, el orden implicado, él explica, dice que existe todo en un punto de singularidad donde todo está implícito, y lo explicado, esto más o menos lo planteaba también Garnier, todo lo que se ve es la explicación de lo que está implícito. Y él decía que todo está en un solo punto de singularidad. Por lo tanto, toda explicación que separa es contrario a la verdad total. Y bueno, él plantea filosóficamente que hacer una nueva teoría unicista corre el riesgo de crear una teoría que se oponga a una teoría que no sea unicista. Y ya está en oposición a otro. Por lo tanto, el silencio y la no conjetura de una nueva teoría sería lo más cercano a abrazar la verdad. Hice una paráfrasis de la primera parte del libro, pero sería muy lindo que lo lean para ver el concepto desde ahí, ¿no? Porque nos deja en un lugar de silencio, es decir, alguien viene y me dice, no, porque el cristianismo, no, porque el budismo es la verdad. Y en cuanto yo le diga, mirá, es mucho más, yo me estoy oponiendo a ese. Y ya estoy negando lo propio que estoy queriendo enseñar, que es la unión de todo. Por lo tanto, él dice que lo más cercano podría ser la aceptación de todo, aunque en algún punto parezca contradictorio, pero parece contradictorio a nuestro punto de vista ignorante, pero en algún lugar no se contradice nada. Más vale que me acallen porque no me callo más. Perdón, no lo dejo hablar. Está buenísimo. David Bohm, lean. Muy bueno.
Después si tengo Yo el creo que PDF. todo aquello que se pueda nombrar y decir, eso no es, ¿no? Claro, claro. Entonces, es difícil porque de alguna manera uno tiene que decir y nombrar, pero no es. No es. Claro. No es. Entonces, cuando estudiamos las partes, deben ser consideradas como fragmentos posibles para la comprensión de un momento que puede colaborar, pero no abrazarlo como la verdad total. Entonces ahí podemos, y de esa manera podríamos estudiar la Matrix, ¿no? Estudiamos la mecánica de la Matrix, las leyes universales, todo lo que estamos estudiando acá en el máster. No. Sin abrazar nada, comprendo el código. ¿Cómo va Gaby? Lo veo ahí muy callado, lo veo como diciendo, estos están todos locos, ¿dónde me metí? No, 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 me encanta ustedes que no se callan. Es buenísimo. Y, y nada, a mí me gusta y voy volcando más o menos cosas que voy, que voy tomando de lo que van diciendo ustedes, ¿no? Y qué bueno eso de que todo lo que se puede nombrar no es, me deja parado en la nada. Pero bueno, debe ser por ahí. Y bueno, y sabes que me quedé pagando cuando dijiste tu explicación que se para y nada, me quedé con una conversación mía en mi cabeza y no terminé de saber a dónde ibas con la conclusión de ese inicio del libro. ¿A dónde íbamos con toda explicación que se para? ¿Me lo repetís? Una explicación que mi explicación marca una separación de otro tipo de explicación, no es la verdad, porque estoy quebrando el absoluto, estoy quebrando el todo. Por lo tanto, es la explicación de una parte del todo. Si yo me aferro, ¿se acuerdan ese cuento Claro, el aferrarse. de los ciegos que lo hacen tocar un elefante? ¿Se acuerdan? Eso es muy conocido, ¿no? Uno tocó la oreja, otro tocó una pata, el otro tocó la trompa, y cada uno decía que el elefante era como una columna, otro decía que era como una lona, ¿no? Cada uno decía que el elefante era según su punto de vista. Si cada uno decía que el elefante era eso, estaba errando. Ahora, si cada uno plantea lo que sabe con la apertura mental de que solo es una fracción de la totalidad, aunque parezca totalmente contradictorio al otro, porque el que decía que era una columna y el otro que había tocado la trompa o le había tocado la lengua al elefante, diría que el elefante era así, no negar lo que aparentemente es opuesto, porque cuando yo me aferro a algo y niego otra cosa, eh, estoy evidenciando estar en un lugar de ignorancia. Entonces, el necio, como dice por ahí la Biblia, ¿no? El necio manifiesta constantemente su ignorancia. Y aún el necio, cuando calla, es contado por los sabios, dice. O sea que el silencio era la característica de los sabios. Porque en la palabra se corría el riesgo de contradecir a otro y caer en la necedad. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que tenemos que estar con Dios y con el diablo? Y con uno. O ni con uno ni con otro, dice Caro. No existe, según todo esto, no existiría algo como el diablo representativo en una figura maligna. Una entidad, decís vos. ¿Cómo?
Una entidad, no existe la entidad del diablo. Exacto, y tampoco existiría el Dios como el Dios barbudo en la nube. Yo creo que es todo uno, y aquí estamos, y creo que la distorsión de nuestra mente se traduce precisamente en la confusión que nos generan las religiones, ¿no? Cuando comenzamos a pertenecer a una, a otra, y defendemos esos principios, que no está mal, está bien, porque nos ayudan a vivir en esta dualidad. Pero creo también que es sumamente importante saber que esto es una dualidad, que nosotros estamos unificado en es la realidad. Encontrarla es el desafío. Creo que este libro, en este primer capítulo que hoy cerraron las chicas maravillosamente, nos habla primero, cuando habla de la escuela, habla de un lugar que debiera ser donde yo debo ir y estar en mi estado de ocio. Yo elijo ir a formarme, a que el otro me dé y yo le doy. Es un feedback, va y viene. Mientras leía el libro iba entendiendo que cuántas veces fuimos obligados a clase en un lugar que a lo mejor ni queríamos y estábamos. Porque el círculo de baba, porque la baldosa de domesticado nos decía que teníamos que estar ahí. Y después cuando él habla cómo logra formar su escuela, y creo, David, que te súper identificás en todo eso, cómo fue utilizando las diferentes piedras para armar la primera escuela con esa palabra tan mística, ¿no? Del ocultismo. Y recuerdo cuando yo empecé a escuchar de un tal David Hostin y de lo que hacía y de lo que decía. Y ese fue un llamado donde yo inicié para, bueno, ya que estoy, me meto. ¿Cuánto hemos hecho eso? Decidía yo poner mi ocio en esa escuela, a ver qué tal era. Y acá me tenés, hoy estoy hablando de un libro que jamás en mi vida se me hubiera ocurrido leer. Y desaprendiendo para reaprender en esta totalidad. No sé si logro explicarme completamente, pero me ha movido todo lo que tenía por seguro, ya no lo es tanto. Entonces, me encanta eso. a estar permanentemente replanteando cosas, no solamente sobre la religión, sino sobre un montón de cosas. Y yo como tomo los obstáculos, los tomo como piedra, los tomo como puente. Me pareció muy interesante este primer capítulo. No Bueno, estar tan seguro de lo que antes estaba, eso me encantó. Vos sabés que decías al principio, no existe ese Dios de barba, no existe el diablo. Ahora, tampoco existe el yo. Sin embargo, interactuamos con un ego. Y la mente va creando, ¿no? Para una persona que se aferra a la existencia del diablo, el diablo se le va a aparecer. Una persona que se aferra de la existencia de demonios, o de ángeles, o de fantasmas, o del espíritu del abuelo, se le va a aparecer y le va a hablar, porque está proyectando su realidad. Muy interesante un video que le pasé a Caro, si quieren después se los paso, de neurociencia, es un estudio muy, muy serio que se está haciendo en Estados Unidos para la investigación del cerebro. El reportero le decía, se va a llegar a alcanzar, juntar los datos en una gran computadora. Entonces dice, lo que pasa es que estuvimos parados en un lugar equivocado en cuanto a la concepción del cerebro. El cerebro no estaría siendo como una computadora, dice. Por eso no lo podemos replicar. El cerebro es otra cosa. Y entre todo lo que hablaba, él dice, estamos muy cerca de lo que decía Kant o muchos filósofos, que cerca de poder decir que el mundo que cada persona vive es un mundo interno, que justifica en el exterior según la información que tienen las neuronas. Muy interesante eso y que lo diga desde la ciencia, ¿no? Entonces, si alguien concibe demonios, va a haber demonios.
construye adentro y lo justifica en el exterior. Y después nosotros acá nos juntamos y somos amigos los que construimos más o menos un mundo parecido. Mapas mentales similares, diría la PNL. Las redes neuronales. Las redes neuronales son mapas mentales, construcción interna que la justificamos con lo externo. Ahora, ahí existen egos, demonios, ángeles, extraterrestres, intraterrenos, y dentro de esa fantasía, ilusión, parte de la Matrix, está la elección de cada uno de cómo la quiere vivir. Ahora, uno puede elegir una fracción, un lugar, una parte del mundo ilusorio de la mente, o puede ir más allá todavía y convertirse en mago, diseñador de la Matrix. ¿No? Con las herramientas que necesita la reconstrucción y la reprogramación del cerebro. Entonces, en vez de decir, bueno, a ver, no, yo voy a elegir el camino del cristianismo, yo del budismo, yo voy a elegir el camino de no sé qué cosa. ¿Y qué te parece si trascendemos todos esos caminos y nos convertimos en constructores y reprogramadores, primero de nuestro propio cerebro, y después de colaborar con aquel que está preso? Entonces ahí es donde me resuena esa frase de, y la verdad os hará libres. Porque de otra manera estamos dentro de cárceles mentales. ¿No? Sí. Por ahí detrás de una sola verdad, o la que vos crees que es verdad. ¿Cómo? ¿Ir? Claro, o quizás estás detrás de una sola verdad, la que vos crees que es verdad, y no te encerrás solo. Y te encerrás, claro, te encerrás en eso. Yo considero que estuve mucho tiempo encerrado en el cristianismo, con mucho beneficio, muy lindo, ¿eh? Ojo, para mí yo la pasé bárbaro. Muy, muy bien, 12 años de mi vida, fantástico, unas experiencias muy, muy lindas. Y dentro de otros, bueno, hasta que dejaron de ser lindas. Uh-huh. Ahora, el camino de la magia es otra cosa. Es desilusión. Un día grabé un video que decía la desilusión. Uy, cómo me criticaron con ese video. Me mataron. Porque yo halagué la desilusión hace unos 5 años más o menos. Y decía que la desilusión es algo negativo. Y yo decía, no. La desilusión es positivo, ¿no? Claro, lo decían eso las personas que se aferraban de la magia y de la ilusión. Y que querían, las personas que dicen mentirme que me gusta. Pareciera que se pondera... No sé. Pareciera que se pondera el saber, ¿no? Tiene un gran componente de espectacularidad y de idealización el saber, porque las creencias tienen que ver con esto, ¿no? Con que lo que yo pienso y sé es lo que vale. Sin embargo, hay que tener mucho espíritu para vivir en una aproximación de las cosas siempre cambiante, en un vértigo. Tenía una persona... Me encanta. Esto que está diciendo me encanta, porque yo aprendo algo y suelo aferrarme a lo que aprendo, porque eso que aprendo construye mi yo. Sí, mi saber, mi valor. Es lo que puedo contar, de hecho se pondera incluso el concepto de maestro, ¿no? Esto que decían las chicas hoy de la escuela, ¿no? Esto del maestro, el alumno. Y acá entendimos hace tiempo ya que todos somos maestros y alumnos de nosotros mismos, de los demás, que es una interacción maravillosa donde somos pares, donde ahí está la riqueza de la evolución. Yo recuerdo una paciente que una vez vino y me dijo, Moni, jovencita ella, ¿no? Me falta capacidad de asombro, nada me asombra, todo es predecible, todo es conocido.
bueno, después se fue a vivir a Córdoba y ahora la está remando allá, ¿no? Pero me escribe y me dice, qué bueno fue poder ir en camino a mi asombro, ¿no? Y creo que cuando uno pierde esto, ¿no? La capacidad del sueño, del vuelo, de animarse a pesar de los juicios, es cuando realmente está viviendo. Me parece a mí, ¿no? Eso sí, hay que dejar atrás las miradas, ¿no? Las posibles presunciones de los demás, juicios y posibles afectos también, porque a veces uno cree que tiene ciertos afectos que son más apegos, ¿no? Que vínculos de acompañamiento en el camino propio. No sé si se entiende. Ujú. ¿Cuántas veces uno dice, pero era mi amigo, era mi amiga, era mi confidente? Y bueno, eso también hay que soltar, porque en ese soltar está la búsqueda de lo nuevo, ¿no? Y de lo maravilloso de la vida. Me da la sensación, no sé. Ujú. Quedé pensando en que quien enseña quizás debería enseñar y concluir diciendo o no. Buenísimo, muy bueno. Yo quería, no sé si puedo decir, Sí. cuando le escuchaba a Adri y hoy que leí antes el capítulo, que cuando estás en un contexto como el libro, parece que es ley lo que dice el libro, el discernir desde el primer momento todo lo que él plantea y ponerlo también en cuestionamiento, avanzás en el camino. Porque antes era el Tao y antes fue el Bhagavad Gita y todos maravillosamente asombrados por las enseñanzas, y ahora y después lo vamos a desmenuzar y romper la magia, ¿no?, de lo que nos propone el autor, pero también es la mirada que él le quiere dar y ahora el recorte que nosotros le hacemos a la interpretación y nos quedamos con las partes que nos sirven, porque hay algunas otras cosas que tal vez él dijo, que como las presenta, como dice David, no da la opción que hay otras. Él Claro. dice, punto, y si no te gusta, deja el libro, porque no da opción al diálogo. Como que para que haya alguien que lea, tiene que haber alguien que baje una línea. O sea, si no hay un David, no hay Matrix también. Eso me quedó de la vez anterior y yo sostengo que pueden haber replicadores, pero la verdad, en la idea inicial de lo que vos querés desarrollar, está el creador, y cuando la cosa se va, trae el barco de vuelta, me parece. Si no, todos, está bien, todos somos maestros con nuestras propias verdades, ampliando nuestro mapa, generando nuevos surcos, pero en este sentido, el autor, si han escuchado algún video de él, los recontra reta a los alumnos, los insulta, entonces nosotros estamos tomando una parte de toda la totalidad, y vemos qué nos sirve y qué nos hace como rapport o empatía de lo que está diciendo, pero tampoco es la verdad. Si no, es como que estamos entrando también a la baldosa de este señor. No, Parisé, yo les comenté en un momento, París, no sé si alguien lo conoce, pero Parisé es un cordobés soberbio, insoportable. Claro. No te lo bancás si charlas con él. Ahora, es muy querido, muy amado, ayuda a mucho, tiene mucha apertura, pero lo que me encanta es el tiempo que le dedicó al estudio y cómo lo comparte. Entonces, de ahí tenemos, yo creo que lo que hace en este libro y en sus libros es poner material sobre la mesa, comida. Y bueno, veamos lo que hay ahí, qué sabores hay. Y vamos a encontrar un montón de cosas ricas. Como en el Tao, como en la Bhagavad Gita, como en la Biblia, como... Claro, y tenemos esta suerte que ahora podés abrir el velo rápido y decir, bueno, esta es transitoriamente esta situación, y dentro de un tiempo vendrán otras realidades. Pues si no, hay un pseudo apego y pseudo idolatría a la lectura, y como que, wow, y en realidad no está diciendo nada que no sepamos. Lo que pasa es que por ahí, bueno, hay que llenarlo de adrenalina para que sea interesante, pero... ¿Estudiaron a Gurdjieff? Sí, yo estuve en el Cuarto Camino, sí. Claro, Gurdjieff estaba re loco.
inventaba cosas, ¿no? Pero ¿qué hacía? En realidad también Gutiérrez se hizo conocido no por él, sino por una mujer seguidora que lo impulsó para que sean conocidos, si no tampoco hubiese sido conocido como fue. Pero lo que hacía era, ¿cómo se dice cuando te protean? Te apura, Un provocador era. Eso, te provoca. Claro, ¿no? fumaba, tomaba en medio de las meditaciones. Ya, Chapita, descontrol. Era provocador, y eso es lo que lo hace interesante. A ver, ¿qué pasa con esto que nos provoca? Nos mueve, nos abre un poco la cabeza en esto. ¿Para qué? Para comprender la Matrix. Y otra vez volvemos. Porque la idea nuestra, o sea, si nos quedamos en la idea no dualista, listo, no hacemos nada, nos callamos la boca y nos vamos a un monasterio y no hablamos más. Pero no, vamos a seguir la vida, la continuamos. Y lo que estamos haciendo acá es comprender la dualidad. No estamos queriendo comprender la no dualidad, porque no hay comprensión de la no dualidad, porque es silencio, es vacío. Lo que queremos comprender es la dualidad, es la Matrix, es el código. Estamos leyendo el código de la Matrix. Entonces, estamos leyendo el código escrito o la interpretación del código de Parisé, que nos provoca para dar estas charlas. Miren qué charla interesante que se abrió. Yo diría, David, que la palabra sí sería integrar y trascender. Claro. Ir integrando y trascenderlo, no quedarse, ¿no? Tal cual. Algún día nos vamos a meter en la Biblia. La Biblia es grande, pero podemos entrar por libros de Pablo. ¿No? Bueno, vamos a estudiar Corintios, por ejemplo. Porque si no es muy grande, ¿no? Vamos a estudiar, a ver, el libro de los Romanos. Y ahí vamos a comprender a cómo estudiamos también a Parisé. A Parisé hay que estudiarlo o todo libro, el Tao también, y el Bhagavad Gita, todo el libro hay que estudiarlo según las leyes de la hermenéutica, la interpretación. Por ejemplo, el sitio en la vida. ¿Cuándo se escribió? ¿A quién lo escribió? ¿Para qué lo escribió? ¿Qué pasaba en ese tiempo, en ese lugar, para que escriba eso? Porque nadie habla por hablar, todo es sistémico. Por lo tanto, cuando alguien escribe algo, es parte de un sistema espacio-temporal. Está dando una respuesta. Entonces, cuando escribió Pablo a los Corintios, cuando se escribió el Tao, cuando se escribió el Bhagavad Gita, ¿a quiénes estaba respondiendo y cuál era la situación? Miren, si no estudiamos así, estamos estudiando mal, porque nos podríamos confundir tremendamente en las interpretaciones de los textos. Parisé está respondiendo a una sociedad actual, porque vive todavía, está acá en Córdoba. Entonces está haciendo un estudio respondiendo a la actualidad. Es más fácil estudiarlo a Parisé que a el Bhagavad Gita o la Biblia. Para estudiar a Pablo en la Biblia es complicadísimo, porque podríamos sacar doctrinas totalmente erradas por no comprender a quién le escribía, por qué iba, ¿no? Con qué conocimiento y con qué desconocimiento escribía. Bueno, que esta parte que les acabo de compartir de lo que es la hermenéutica y la interpretación de textos nos sirva también para próximas interpretaciones de libros, ¿no? ¿No? Para quien estuvo bien esto, Adri, como lo compartiste sobre la escuela, porque vamos a entender el libro para qué se escribió, en qué contexto, ¿no? Sí, el contexto, eso es la palabra, claro. Solíamos decir en la escuela de teología que un texto sin su contexto es un pretexto. Está buena esa. Sí. Ah, bueno. Bueno, muy bien, gente. El otro día leí a una amiga en Facebook que decía, ¿cómo es que
que dijo, solo sé que no sé nada, ella decía que ella también sabía que no sabía nada y no lo andaba alardeando como Platón, como Sócrates. No lo andaba alardeando por ahí, su ignorancia. Bueno, ¿Puedo regalar una frase que se me de acaba toda de... nuestras ganas de comprender la Matrix, acá estamos. Gente, gracias, pasamos la horita reunidos. Bien. Bye. Gracias a ¿Cómo? todos. Gracias, David. Gracias. Gracias. Gracias, Adriana. Gracias, Zulma. Gracias.